buenas noches. Mi nombre es Jan Matos, soy parte del equipo de Robso. Hoy ya nos conectamos justamente para poder realizar la sesión de hoy día, justamente que trata sobre el tema del rol del Product Owner como generador de valor. Bueno, el día de hoy nos acompaña Alonso Guillén, nuestro amigo Alonso Guillén, un poco para poder presentar a nuestro amigo. Alonso Guillén actualmente es Product Owner en el banco BCP, Product Owner justamente de productos digitales. Es también, bueno, mentor en una empresa dedicado a sector de fintech, básicamente para los startups o los negocios que recién van a iniciar en este rubro. Y Alonso tiene una vasta experiencia en todo lo que corresponde a trabajo dentro del framework ágiles y dentro de lo que es toda la tecnología y todo el entorno en base a productos digitales. Bueno, sin más preámbulo, bueno, para comentarles también, chicos, que en la parte con respecto a las dudas o consultas que se tengan, por favor, utilicen la parte donde dice preguntas y respuestas. Hacemos las preguntas al término durante la presentación o los que se vayan dando. Voy a colaborar y voy a ayudarle a Alonso para poder hacerle llegar las preguntas y que Alonso nos ayude con las respuestas. Bueno, doy pase entonces a Alonso. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gracias Alonso? por la Bueno, introducción. igualmente, gracias por tu participación y gracias también en esta coyuntura en la que estamos, pero como siempre, Robso presente para compartir conocimientos y contar con los profesionales de la calidad que tú tienes para poder ayudar a nuestros amigos y también darles también algunas ideas innovadoras sobre esta parte del proceso. Bueno, te doy el pase, Alonso. Ya, perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por venir. Un poquito, bueno, para no demorar mucho en la presentación, porque ya Jan ha hecho una buena introducción. Mi nombre es Alonso Guillén. Tengo más o menos unos 8 años de experiencia en total. He trabajado en lo que es la parte de TI, la parte de data y últimamente en productos digitales, ¿no? Desde ya hace más o menos año y medio. Actualmente trabajo en el BCP, ¿no? Y bueno, mi interés a nivel, digamos, personal, profesional, no es todo lo que es la parte de tecnología, negocios, modelos de negocios, innovación, no todo lo que sea, lo que a veces se le suele etiquetar como disruptivo, ¿no? Pero bueno, encantados de que estén participando aquí en el webinar. Cualquier pregunta que tengan, no duden en escribirla por el chat. Vamos a comenzar de una vez la presentación. Entonces, eh, arranquemos. Bueno, la presentación de hoy se llama el rol de Product Owner como generador de valor, ¿no? Entonces, tenemos aquí la primera slide. Comencemos hablando por qué es el Product Owner, o quién es, mejor dicho. Si ven la imagen de aquí, tenemos un bosquejo general de lo que es el framework de Scrum como tal, ¿no? El framework consiste en realidad es una de las tantas herramientas que se tienen a nivel organizacional hoy en día y que permiten hacer frente a la necesidad que tienen las organizaciones de poder adaptarse a las condiciones cada vez más cambiantes, teniendo una gran cantidad de variables que escapan de su control y que le permiten ser flexibles hasta cierto punto para adaptarse, tomar medidas, poder reaccionar de una manera que no le afecte drásticamente, ¿no? Scrum es una de las tantas herramientas que hay, de hecho, dentro de lo que se conoce como agilidad, se tienen varios frameworks, ¿no? O algunas metodologías por ahí, ¿no? Desde ya digo que Scrum y como tal todo lo que está debajo no es como que no es una panacea, digámoslo así, no es la receta que te va a solucionar la vida o todos los problemas, pero sí ayuda y de hecho está aprobada, tiene muchos años en el mercado, ¿no? Ha sido creada por dos desarrolladores, ingenieros súper capos en su momento, que se llaman Ken Schwaber y Jeff Sutherland, ¿no? Ya está, es una metodología que se
se ha endurecido con el paso del tiempo, digámoslo así, ¿no? Y bueno, ¿a qué lo podemos, digamos, describir, ¿no? Scrum tiene básicamente tres componentes, tres roles, digámosle, ¿no? El Scrum Master, que es el que se encarga de levantar impedimentos para el equipo y ver por qué el framework se adopte a nivel de organización y que el equipo como tal no tenga problemas dentro de la jerarquía de la empresa donde se está adoptando. El equipo de desarrollo, que es quien se encarga de tomar lo que vienen a ser las actividades o historias de usuarios, si es que el backlog está usando historias, ¿no? Y las transforma en un incremento de producto. Aquí lo que tenemos es un backlog de producto, ¿no? En el cual se recopilan todos los elementos que se consideran pertinentes para el desarrollo de un producto y que están alineados con la visión de producto, ¿no? Pueden ser desde hipótesis que se pueden tener, ¿no? Preocupaciones de los stakeholders, por así decirlo, ¿no? O deseos de los stakeholders, lineamientos que se deben cumplir, regulaciones de la industria, pueden ser un montón de cosas. En realidad, no tienen por qué ser solamente historias, ¿no? Del backlog se tiene de todo, se pueden tener hasta archivos, resultados de pruebas, etc. Entonces, una vez que se tiene el backlog, lo que se hace es un planning, un sprint planning, donde se ordenan algunas historias o algunos elementos del backlog, ¿no? Lo que se tiene es un sprint backlog, se define una meta de sprint, que esa meta está alineada al resultado que se quiere obtener al final de ese sprint. Se tienen unas daily Scrum y al final se tiene un incremento de producto que se evalúa en un sprint review, ¿no? Que viene a ser una reunión ya de negocio y no tanto de técnica, digámosle así. Y a lo largo de todos estos pasos está este rol de aquí, que es el Product Owner. Ahora, ¿quién es el Product Owner? El Product Owner te lo dice la guía Scrum, al menos inicialmente, si no escalas Scrum, debe ser una única persona, y es de alguna forma el que administra el backlog, pero no se reduce solo a eso, sino es la persona que maximiza el valor que va a generar el equipo de desarrollo, ¿no? A través de un incremento de producto en cada sprint. El Product Owner se encarga de que el trabajo que haga este equipo sea valioso en todo sentido y a todo nivel. Vamos a hablar un poquito más sobre lo que es valor en la siguiente lámina. Si tienen dudas sobre eso, pregunten, no hay problema, porque ese concepto es un poco medio abstracto todavía. Pero básicamente el Product Owner maximiza valor, ¿no? Ese es su rol fundamental. Y ahora, todo este equipo de Scrum como tal, trabajando en el framework, trabaja con lo que son los principios del empirismo, lo que les comentaba que Scrum es una de las herramientas que permite que las organizaciones se adapten a los tiempos y a las condiciones cambiantes, ¿no? Sus tres pilares son la transparencia, la inspección y la adaptación, ¿no? Básicamente esos tres pilares son, junto con los 5 valores de Scrum, son los que generan lo que es la confianza que debe existir a todo nivel para que el framework funcione de una manera saludable sin distorsionarse, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una de las cosas que muchos suelen preguntar es si el Product Owner es un jefe, por ejemplo, ¿no? Y desde ya les digo que no, o sea, el Product Owner no es jefe de nadie, ¿no? Que sea el dueño del producto no significa que es el dueño del equipo tampoco, ¿no? No tiene que estar monitoreando las cosas ni al equipo ni haciendo micromanagement. Y bueno, no andemos tanto un poquito en esa línea, vamos a avanzar un poco. Si han salido dudas por ahí, veo que acá hay un par de preguntas, ¿no? Sí, claro. A ver, el Product Owner con el equipo de desarrollo. Ya, es perfecto. Miren, dentro de Scrum hay un montón de eventos. Ya, bueno, hay 5 eventos básicamente. No se les llama ceremonias, ¿ya? Son ¿cómo les podría decir? Los eventos lo que hacen es facilitar la inspección de cómo estamos yendo como equipo, en particular dentro de un sprint, ¿no? Y adaptar lo que queremos hacer para lograr la meta del sprint, ¿no? O sea, no es que la meta del sprint se decide y digamos que es como un pequeño microbloque de tiempo, ¿no? En el cual se va a conseguir, se quiere lograr algo, ¿no? Y el sprint es la ventana de tiempo que permite que eso se logre. Ahora, dentro del sprint, por ejemplo, tenemos lo que es un daily scrum, ¿no? Dentro del daily scrum
se reúne el equipo de desarrollo y lo que hace el equipo es inspeccionar lo que han hecho, ¿no? Cómo están avanzando, si es que hay que adaptar algo, si se necesita alguna solución creativa, si es que hay que colaborar de alguna manera, de repente levantar algún impedimento, algo que está saliendo y que está evitando que se avance, ¿no? A ver, y por ese lado, el Product Owner en realidad, por ejemplo, no interactúa en la Daily Scrum, no debe estar en la Daily Scrum, formalmente no debería estar porque distorsiona mucho. Lo que se suele hacer cuando está el Product Owner es que la Daily se convierte en una reunión de estatus, ¿no? Y el equipo no, por lo general, de alguna forma se marca la jerarquía. No debería pasar, pero lamentablemente en la práctica lo he visto en un montón de squads o equipos, empresas, como lo quieran ver, y es que de alguna manera la presencia del Product Owner impide que la daily fluya como debe fluir. El equipo de desarrollo es un equipo autoorganizado que debe aprender a adaptarse y tiene que una línea de madurez, debe ir madurando como equipo y desarrollando skills que no tiene, ¿no? Eso ya se va a entrar un poquito más en los detalles de Scrum, pero por ejemplo, digámoslo a grosso modo, el Product Owner se divide mucho entre trabajar en el mercado, trabajar con los clientes, con los usuarios, estar conversando con stakeholders, alinear estratégicamente la visión del producto con la visión de la empresa como tal. Y también está disponible para el equipo de desarrollo. Una de las chapas, digamos, de apodos del Product Owner, ¿no? Es el Product Owner fantasma que nunca está para el equipo, y eso es algo que no debe ocurrir. De hecho, el Product Owner debe estar accesible para el equipo, deben conversar, ellos interactúan en muchas reuniones, por ejemplo, en la planning, en la retrospectiva, en el sprint review, ¿no? Y el rol principal del Product Owner es hacer un refinamiento de los ítems del Product Backlog. Entonces, yo tengo un ítem del Product Backlog que, por ejemplo, puede decir validar si la pantalla de login con botón de Facebook aumenta aumenta mi porcentaje de conversión a usuarios. Y de repente hay detalles de esa historia que no son claros y el equipo de desarrollo tiene dudas. Este botón, ¿pero a qué se refiere con esta pantalla? Y para eso es que deben interactuar tanto el equipo de desarrollo como el Product Owner, conversar y hacer lo que sería un refinamiento. El refinamiento no es un evento como tal, tampoco es una ceremonia, no le digan ceremonia a los eventos de Scrum, por favor. Y digamos, es más algo que debe darse en el día a día. Tal como dice aquí, los pilares del empirismo son la transparencia, o sea, todos saben lo que todos están haciendo y todos confían en todos en realidad, ¿no? Hay algo que es la inspección y la adaptación. Por eso es que el trabajo debe ser constante y estar inspeccionando y adaptando continuamente conforme se tiene que hacer. El Product Owner inspecciona y adapta tanto con el equipo como fuera del equipo, ¿no? O sea, desde el mercado y todo lo demás. Eso responde un poquito a la pregunta de cómo interactúan los dos. Me pidieron un caso real. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora vamos a lo que es la definición de valor. Valor. Como tal, ¿qué es valor? Ya, esto va a ser un poco filosófico quizás, ¿no? De alguna manera se puede decir que valor es una medida subjetiva, ¿no? De qué tanta satisfacción algo nos puede otorgar. Ahora, esta pirámide de la trifuerza, lo que hacemos es, le llamamos las 3 Bs del Product Owner, ¿no? La primera B es la B de valor, y está muy ligada a sus dos hermanas, que son la visión y la validación. Si bien la charla es el valor de negocio, en realidad se van a dar cuenta que las tres están muy, muy amarradas y de hecho se potencian entre sí, pero la definición gira en torno a valor y en realidad es como el principal, es digamos la más grande de las tres, pero no la más importante. No, las tres son igual de importantes. Ojo, tamaño o extensión no significa que sea lo mismo que importancia, ¿no? Vamos a andar un poquito más en ese sentido. Ahora, ¿qué es valor, digamos? Desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? Podemos hablar del valor como algo, una medida de satisfacción, les comentaba, pero el valor no es un número, no es una cifra, no es algo estático, ¿no? De hecho, lo que es, yendo un poquito a la parte
como a la parte personal, a la dimensión de las personas, ¿no? Tenemos lo que es el valor. Lo que es valioso para mí, ¿no? De repente, vayamos un poquito acá, siguiendo el ejemplo, ¿no? Un producto que me ayuda a la autorrealización. No lo sé, de repente tengo una app que me ayuda a hacer yoga, por ejemplo, ¿no? Y a mí me encanta porque siento que cambió mi vida de alguna manera y me siento una persona más feliz cuando hago yoga, por ejemplo, ¿no? Y esa puede ser mi prioridad hoy en día. Para mí ese producto es súper valioso. Pero para alguien a ver, escojamos a alguien al azar de los asistentes, por ejemplo, para Adela, Diana o Alexandra, ¿no? Eso no es nada valioso, ¿no? De repente para ellos les interesa algo que reduce costos, ¿no? Quiero una app que me ayude a reducir gastos innecesarios. Entonces, desde ese sentido, el valor no es el mismo para una persona ni para otra, y también cambia con el tiempo. En una etapa de mi vida ahorita, no, la autorrealización puede ser importante, pero en algún momento puedo irme a algo más pragmático, más funcional, ¿no? Algo que me permita ahorrar tiempo, simplificar alguna tarea, hacer dinero, ¿no? Lo puede tener también un beneficio emocional, ¿no? Reduce ansiedad, un premio, sensación de nostalgia, ¿no? Algo, qué sé yo, algo que me va a recordar los 90, cualquier cosa, ¿no? Hay muchas dimensiones en las cuales entra lo que es el valor. De hecho, la pirámide que están viendo aquí se llama la pirámide de los elementos del valor. La publicó la revista Harvard Business Review en algún momento, es uno de los estudios más interesantes. Después les comparto el link si quieren para que lo lean, es bastante interesante el artículo. Y habla sobre la subjetividad, ¿no? Y lo rico que es hablar de valor como tal. Pero, ojo que si nos limitamos a hablar de valor solamente a nivel de usuarios, no es necesario, sí, pero no suficiente, no. A la vez también tiene otra, digamos, arista, que es el valor para la empresa. Bueno, los spoileé un poquito cuando cambié de slide, pero el valor para la empresa puede ser muchos, o sea, puede verse de muchas maneras, pero si lo queremos resumir al lado más capitalista, es el ROI, el retorno de la inversión, ¿no? Toda empresa está pensada para hacer dinero, ¿no? No hay empresa que digamos, esté creada para eh, ser súper benevolente. Bueno, tal vez haya alguna, ¿no? Pero lo principal es de todos es recuperar la inversión que se está teniendo de capital, ¿no? Hacer dinero, ¿no? Y bueno, uh, hay muchas formas de medir el ROI, la principal es monetaria, ¿no? Puede ser participación de mercado, también sería otra, por ejemplo, que se puede tener, ¿no? Puede haber más de una, pero reduzcámoslo ahora de un poco reduccionista, ¿no? Y ahora que en realidad valor para los usuarios desde el punto de vista de un producto, al final también se traduce en valor para la empresa, porque de alguna manera yo tengo usuarios satisfechos, usuarios que están felices con mi producto, usuarios que lo utilizan, esto también va a recaer va a impactarse sobre el uso de mi producto, sobre mis métricas, y posiblemente va a hacer que sea más rentable, idealmente. Ahora, ya hemos hablado del valor. Tenemos un poco de la perspectiva, cómo es que el valor tiene muchas dimensiones, cómo se puede evaluar para la empresa, para los usuarios, ¿no? Cómo el valor puede ser un concepto muy rico y a la vez un poco abstracto también, quizá, y es dependiente de la persona o quien lo mida, digámoslo. Ahora, ¿cómo lo generamos? ¿No? Yendo un poco más a detalle, ¿cómo podemos generar valor? ¿No? Lo generamos, si somos una empresa, lo generaríamos en un planeamiento estratégico para los próximos 12 meses, en un comité de gestión como el que ven aquí, ¿no? En un planeamiento de los futuros 5 años de mi empresa Tres Abejitas, donde tengo un planning y voy a planificar todas las acciones que vamos a hacer de acá a 5 años, asumiendo que el mercado sigue siendo el mismo, ¿no? Y la gente nunca va a cambiar y todos los bienes van a ser los mismos, la tecnología es la misma. Pues, de hecho, esa es una de las grandes ventajas de tener un framework como Scrum o alguna otra herramienta que permita responder al cambio. No, de hecho, ¿qué, ¿qué sucede realmente? Vean esa imagen. Denle unos 3 segundos. Veamos la inmensidad del mar y si estuviéramos ahí, en el medio sumergidos, viendo a la izquierda, a la derecha, o qué sé yo,
cualquiera de los 360 grados en mi alrededor y solo viera agua, ¿no? Me embargaría una sensación increíble de incertidumbre, de ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo puedo llegar a la costa o a donde quiero llegar, ¿no? A la isla, al barco, ¿cómo llego? Esa es un poquito la constante en la que se vive hoy en día. Hay demasiadas variables que no se pueden controlar. Yo puedo tener mi plan estratégico a 5 años, que de repente se lo contraté a una consultora que me cobró 10 millones de dólares y que he visto que ha pasado, y lo hago ahora en diciembre del 2019, hice la inversión de mi vida, estoy feliz porque sé que el 2025 voy a cumplir todas mis metas, y luego, llega un tsunami, ¿no? El mar en el que veía, no tenía, sobre el cual no tenía control, viene y me cae directo en la cara. ¿Por qué pongo esto? Porque es una muestra del pequeño tsunami que nos está atacando, bueno, pequeño entre comillas, porque no lo es, y es el famoso SARS-CoV-2 o el virus del coronavirus. No, nadie estaba preparado para el coronavirus. ¿No? Llega el domingo, ¿no? Decretan el estado de emergencia. Bueno, ya lo habían decretado, pero decretan el aislamiento social, la inamovilización de las personas, ¿no? Y lo primero que hicieron las empresas es, diablos, ¿y ahora qué hacemos si no podemos transitar? ¿No? Y no había una preparación, no había una facilidad ni flexibilidad para adaptar el modelo de negocio para seguir funcionando. Hemos tenido que llegar al punto en el que el país está haciendo un plan de rescate de las empresas, ¿no? Mediante medidas económicas, y ha pasado lo mismo irónicamente en otros rubros, en otras empresas, en otros países, tipo Estados Unidos, que está haciendo un rescate de $1 trillón, si mal no me equivoco, y es como que, o sea, en realidad, ¿qué está pasando en pleno 2020? No tenemos esa facilidad, ¿no? Mucho se habla en Perú de la famosa transformación digital, se estuvo hablando mucho tiempo, ¿no? Luego le cambiaron el nombre a transformación cultural, pero al fin y al cabo, ¿qué ha significado, no? ¿Qué es una transformación digital? Yo la defino de una transformación o reestructuración a nivel de procesos, ¿no? Y no solo herramientas, sino también a nivel de mindset de las personas, de la forma en cómo piensan y cómo actúan también, que les permite ser flexibles y adaptarse al cambio, ¿no? Adaptarse a las condiciones inciertas que sí o sí van a suceder, ¿no? Este año ha sido un virus, ¿no? Ha sido el coronavirus, hace unos años fue la influenza, hace otros años, hace muchos más años fueron no sé, la peste bubónica, ¿no? No son solo enfermedades, ¿no? La crisis bursátil del 2009, ¿no? Caídas de bolsa, han pasado muchos factores que no hemos podido controlar, y no solo elementos muy grandes, ¿no? Sino también, por ejemplo, una nueva tecnología, ¿no? Aparece el streaming, ¿no? Y, por ejemplo, Blockbuster no se termina de adaptar, desaparece, aparece la cámara digital, el procesamiento digital de imágenes, y Kodak termina saliendo del mercado siendo un gigante, ¿no? Y ahora creo que se dedican, no me acuerdo a qué. Pero veamos otros ejemplos también. Por ejemplo, tenemos ejemplos de los que me gusta hablar. Hi-Fi, por ejemplo, ¿no? Que en su momento era una era una red social, ¿no? Una de las primeras, digámosle, ¿no? Tenía increíble cantidad de funciones, ¿no? Habían hecho features o características del producto que probablemente nadie sabía, ¿no? Creo que hasta podías crearte una red dentro de Hi-Fi, ¿no? O sea, no me sorprendería si hubiera sido posible, ¿no? Y al final, cuando salió Facebook, ¿no? Empezaron a desaparecer Hi-Fi, MySpace, ¿no? Y MySpace desapareció, por ejemplo, pero Hi-Fi se adaptó y pivoteó su modelo de negocio, lo cambió y ahora es una página de citas. Han pasado como más de 10 años desde que Hi-Fi estuvo en la cuerda floja y todavía existe, ¿no? Pero le preguntas a alguien joven de ahora y sabe que es MySpace, ¿no? O sea, probablemente lo vea como algo, eh, no sé, como una especie de reliquia que existió en algún momento, ¿no? Y eso sucede con las empresas de hoy en día, o sea, justamente eso es uno eh, de los motivos por los cuales existe Scrum como tal, ¿no? Y uno de las misiones o las responsabilidades a grande escala que tiene el Product Owner, ¿no? El último responsable del éxito o el fracaso de un producto es el Product Owner. Si bien es cierto, se trabaja en equipo, Scrum como framework te define algo que se llama accountability, que
se puede traducir a grosso modo como la responsabilidad, pero es más como una responsabilidad moral, entre moral y espiritual, ¿no? No una responsabilidad como, ajá, tú eres el responsable, no, o sea, no es tanto de echar culpas y tirar dedos, es más como un sentido del compromiso y la responsabilidad, ¿no? Y el Product Owner eh, para Scrum es, de hecho, el responsable del éxito de un producto o el fracaso, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Listo, hemos hablado un poquito de lo que es la adaptación, ¿no? Cómo es que el Product Owner es el responsable de el éxito o el fracaso, y qué puede hacer el Product Owner para generar valor, ¿no? ¿Qué puede hacer? Hablamos de las 3 Bs en un inicio, y ahora voy a hablar de la B que está asociada a lo que es visión, ¿no? El rol y la tarea principal del Product Owner es hacer una delineación estratégica, ¿no? Yo tengo una serie de eventos, ¿no? Y componentes, ¿no? Yo como compañía, como empresa, tengo una visión de la compañía, ¿no? Lo puedes expresar como quieras, ¿no? Puede ser mi misión, mi visión, mi MTP, ¿no? Mi propósito transformador, ¿no? Quiero ser la empresa que ordena la información del mundo, ¿no? Quiero ser el banco digital más grande de toda la galaxia, qué sé yo, expresa como quieras, pero al final las empresas tienen una visión. Para lograr esa visión, la empresa tiene una estrategia a nivel de negocio, ¿no? Tiene departamentos, tiene un directorio, tiene una jerarquía, ¿no? Bien sea una jerarquía vertical, medio horizontal, ¿no? Con la cual se busca lograr los objetivos, ¿no? Que estén alineados a tener, a que esa visión de la compañía se cumpla, ¿no? Y dentro de la estrategia de negocio como tal, yo tengo una serie de productos. Uno de esos productos vendría a ser el producto que, por ejemplo, yo puedo tener a cargo, ¿no? Y yo soy el dueño, yo como product owner soy el dueño de la visión de mi producto. Mi tarea es que esa visión de producto esté alineada a la visión de la compañía. Yo no puedo tener un producto que no le dé valor a la empresa como tal, porque en realidad lo único que estoy haciendo es ocasionándole pérdidas, ¿no? Puede ser el producto más querido, más usado por los usuarios, y en ese caso tal vez se tenga que hacer una adecuación del modelo de negocio para hacerlo rentable, aunque de por sí la satisfacción de los usuarios ya podría ser un indicador de valor, ¿no? Por ejemplo, pero si el producto no suma por ningún lado, no, ni a la compañía ni indirectamente siquiera, ¿no? Es una pérdida. Total. Y si las visiones son contrarias, o sea, ni hablar, peor aún. Entonces, para yo tener esa visión, yo tengo esa visión de producto. El dueño de la visión de producto viene a ser el product owner, ¿no? En base a eso tiene un modelo de negocio del producto, ¿no? Y trabaja con lo que vendría a ser definir una serie de medidas o acciones y objetivos que están dentro de lo que es la estrategia del producto, y ya dentro de todo ese esquema entramos a lo que es eh, ya Scrum como tal. Ahí tengo mi release, no, mi plan de lanzamiento en el cual yo he hecho, puede haber pasado un sprint o dos, ¿no? O N, y yo como product owner veo que las condiciones del mercado son favorables para hacer un lanzamiento, son las adecuadas, entonces hago un lanzamiento de mi producto, saco una nueva versión, saco una nueva iteración o un incremento, ¿no? Y dentro de eso, bueno, los componentes que permiten que eso se dé son el sprint planning y el daily planning. Bueno, que en realidad vendrían a ser, dentro de Scrum serían el sprint, perdón, el daily Scrum y el sprint planning, ¿no? Y básicamente eso es lo que es a nivel de visión. Y ahora, no basta solamente con alinearlo hacia afuera, en realidad también hay que hacer una alineación hacia adentro. Yo como Product Owner tengo una misión muy importante, y es que el equipo entienda para qué estamos haciendo este producto, ¿no? O sea, para qué, por qué es lo que queremos lograr, cuál es la visión, ¿no? No se trata de simplemente ser pragmáticos y tener un producto y hacer las cosas así porque me lo dice el jefazo o me lo dice el más senior de los gerentes, ¿no? O me lo dice Pepito, el hijo de alguien de nombre o de apellido rimbombante, no. En realidad, eh, el producto tiene una visión, asociada a una misión también, hacia dónde apunta, qué es lo que se quiere lograr,
cómo beneficia a la empresa, y esa visión se debe comunicar y la debe interiorizar el equipo también. Esa es una de las labores cruciales del Product Owner. El equipo tiene que tener en su, ¿cómo lo puedo decir? Dentro de su ser, por así decirlo, ya si los ponemos un poco filosóficos de nuevo, dentro de su ser debe tener claro cuál es la visión del producto, para qué se está haciendo, ¿no? A quién va a beneficiar, cómo va a impactar, ¿no? Cómo va a impactar a las personas, de qué manera va a beneficiar, de qué manera va a generar valor, para qué se está haciendo algo, ¿no? ¿Por qué se hace? Y cuál es la necesidad detrás de hacerlo, ¿no? Y de esa manera, entendiendo e interiorizando, es que se puede aplicar Scrum en su máximo potencial. Ahí es cuando nace la creatividad, el trabajo en equipo, la colaboración. Voy a retroceder un poquito. Cuando hablamos de los pilares aquí de la transparencia a todo nivel, eso implica la visión también, y se trabaja en la inspección y adaptación. Cuando yo tengo un sprint review, que es una reunión de negocio, vemos los resultados de negocio, cuánto están usando mi producto, quiénes lo están usando, qué porcentaje del mercado tenemos, del market share, qué está haciendo la competencia, qué nuevas tecnologías hay, cómo está la deuda técnica, ¿no? ¿Nos va a permitir hacer un nuevo lanzamiento en el siguiente sprint o se nos está saliendo de las manos? Hay muchas variables que se tienen que evaluar en el sprint review y es una reunión en la que participa todo el equipo de Scrum, participan también los usuarios, participan stakeholders, ¿no? Y de hecho es parte súper crucial de ahí, ¿no? De que se sigan esos pilares y los valores de Scrum es precisamente que el equipo tenga clarísimo cuál es la visión del producto, porque si no, se reduce a un equipo que simplemente al que se le delega o se le ordena que hagan cosas, hacen y hacen, ¿no? Y de repente, Dios no quiera, se le mide hasta con métricas como velocidad, ¿no? Velocidad del equipo, ¿no? Digamos, en plena coyuntura del coronavirus, ¿no? O sea, a qué equipo o empresa le importa cuántos puntos de historia están haciendo este sprint, ¿no? Tendrías que ser, o sea, de verdad, no sé, tener un tornillo medio zafado para estar pensando en esas métricas que en realidad no aportan ni nada, sino deberías estar pensando cuál es tu capacidad para adaptar de repente para mejorar tu tiempo para llegar al mercado, ¿no? Tu capacidad de innovar, tu habilidad para tener deuda técnica, ¿no? Cómo te adaptas rápido, cómo adaptas tus procesos para permitir que el equipo trabaje de forma distribuida, por ejemplo, ¿no? Esas son prioridades, esas son actividades cruciales que se tienen que hacer que permiten que se siga teniendo valor. Ahora, avancemos un poquito más. La tercera B, la validación. Y esto va de la mano con los puntos anteriores, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo un equipo Scrum? ¿No? Vamos a poner un ejemplo. Yo, Alonso, soy Product Owner del producto Abejitas, abejitas.com. Entonces, bueno, estoy trabajando, viene mi jefe y me dice, tú vas a ser el Product Owner del equipo abejitas.com, ¿no? Vamos a sacar una web donde vamos a hacer que la gente vea cómo las abejas vuelan y qué sé yo. Ya, genial. Y yo lo único que digo es decir, ya, ok, listo. ¿Quién va a ser mi equipo? Ya. Eso es algo que sucede muchas veces. Puede suceder porque yo le caigo bien al jefe, puede suceder porque de repente yo soy experto en abejas, ¿no? Y creen que el expertise en el rubro de negocio es suficiente, ¿no? O porque soy uno de los más senior, ¿no? Porque de repente tengo una certificación de Project Manager, ¿no? Y en realidad son errores comunes, lamentablemente pasan, ¿no? Y no basta con simplemente tener la intención de hacer algo, todos podemos tener ideas, ¿no? Y eso no significa que vayan a funcionar. Y esto no quiero que se lo tomen de manera personal, porque que una idea falle o no, no significa que de alguna manera eso impacte en ti como persona. No creo que muchas personas lamentablemente lo toman de esa manera y en realidad es no tomarlo personal, ¿no? Una idea no está asociada de alguna manera a tu concepto como persona. Pero, ¿qué sucede? ¿No? Que muchas veces en las empresas se le ocurre al jefe, se le ocurre a alguien, ¿no? O leen algo, ven que la competencia está haciendo algo, algo está de moda, ¿no? La misma adopción Scrum, ¿no? Es como moda un poco. Todos están haciendo Scrum. Ah, yo también voy a usar Scrum, ¿no? En realidad ni siquiera se evalúa si Scrum aporta valor en la coyuntura que yo tengo con la estructura que tiene mi organización. ¿Realmente vale la pena que yo adopte Scrum? O sea, puedo adoptar Scrum si lo único que hace mi empresa es todos los procesos son súper engorrosos, tengo que mandar tickets, ¿no?
mi sistema de procesos no depende de mí, está tercerizado, mis pases a producción demoran 5 semanas, 2 semanas, 7 días. ¿Realmente se puede usar Scrum? La respuesta es no, obviamente, ¿no? Si lo que más quiero es tener capacidad de responder al cambio y adaptarme, y los procesos no me lo permiten, entonces Scrum no me aporta. Y de la misma manera, si yo me dedico como Product Owner, como equipo, tenemos una idea, ¿no? Una idea aislada. La idea de que de repente, no sé, a mí me suena que si ponemos que esta aplicación, no sé, cuando sacudas el celular te cante, este, no sé, pues te cante la canción de Barney, ¿no? Ya, la gente la va a usar, ¿no? Ya, y de repente puede ser una idea genial, ¿no? O sea, y a todos los del equipo les puede funcionar. Les puede parecer buenísimo, ¿no? Pero este es un sesgo cognitivo, no recuerdo el nombre del sesgo como tal, pero sucede porque hay un equipo, bueno, que está trabajando juntos, está en constante interacción, ¿no? En realidad puede parecer como la genial idea, pero una vez que sale al mercado, ¿no? ¿Qué termina pasando? No funciona, nadie lo usa, ¿no? Incluso peor aún, hace que las personas se desinstalen la aplicación, que se quejen en el Play Store, ¿no? Que se quejen en Facebook, en las redes, que tengan una opinión negativa, ¿no? ¿Y por qué sucede esto, no? Muchas veces no se valida. Una de las Hay muchas formas de validar, ¿no? Aquí he colocado un poquito de lo que es feedback, ¿no? Es la herramienta principal, salir fuera de la empresa, fuera de tus cuatro paredes. Sí, sé que ahora no se puede porque estamos en cuarentena, pero normalmente hay otras formas digitales, de repente contactar a las personas por teléfono, tener una videollamada, una conferencia, un link coffee, qué sé yo. Hay encuestas, ¿no? Pedir ratings de valoración, ¿no? Focus Group, hay un montón de formas de recopilar feedback, de qué sienten sobre el producto, entender, empatizar con los usuarios, no ver cuáles son sus problemas. Ahora, no quiere decir esto que vas a resolver todos los problemas con el producto, pero te permite, la empatía por sí sola no es suficiente, pero sí es uno de los pilares, ¿no? Importantes para poder eh, a través de la creatividad, ¿no? Y la capacidad de generar o construir un incremento de producto, ¿no? Acercarnos a algo que le dé valor al usuario, ¿no? De repente mi idea de que la canción suene no era una buena idea, pero nadie la va a usar. Genial, ¿no? Entonces no valía la pena que yo lo implemente, porque lo que hago es desperdiciar el trabajo de un equipo que puede haber hecho o implementado otra funcionalidad, o de repente no tenía que implementarla, sino adaptar alguna que ya existía, y eso hubiera generado un valor increíble para los usuarios, ¿no? Y esa oportunidad se perdió porque yo no conversé con ellos, ¿no? Y ahí también existe algo que vendría a ser una disfunción del rol de Product Owner como tal. Yo le llamo el Product Owner de papel de cariño, porque fue uno de los artículos que leí primero cuando me volví Product Owner, y este product owner en papel es un product owner que no tiene poder de decisión, no es el dueño de la visión de su producto, no es el dueño del backlog como tal, simplemente se limita a hacer lo que le dicen los gerentes más senior, los stakeholders, lo que le dicen a otra persona, no está en la capacidad de decidir ni de tomar decisiones estratégicas, simplemente se concentra en lo táctico. Un poquito más adelante vamos a hablar en más detalle sobre los estados del Product Owner, pero lamentablemente uno de los motivos por los cuales no se valían las ideas es porque vienen de arriba. Me gustaría decir que es el principal, en mi experiencia lo es, probablemente haya muchos otros, ¿no? Y de hecho aquí hablaba de, en esta lámina de aquí, hablo de cómo se puede combinar Agile, que podría ser Scrum, ¿no? Con otras metodologías ya como Design Thinking o Lean Startup, ¿no? Una de las bondades de Scrum como tal, al ser un framework que no te prescribe, no simplemente te da unas bases fundamentales que debes usar de elementos, es que lo puedes combinar. ¿Por qué? Porque yo lo puedo combinar con Design Thinking y con Lean Startup, porque en realidad la ejecución y los componentes son distintos, pero muchas veces los principios fundamentales son los mismos. En el caso de las tres metodologías, el principio básicamente es el empirismo. Es la capacidad de
eh, de cómo yo me adapto a la incertidumbre es haciendo una inspección o midiendo, ¿no? En el caso de Lean Startup, por ejemplo, yo tengo una idea, la quiero validar, ¿no? La construyo o pruebo un experimento, aprendo sobre eso y luego en base a eso mido los resultados, ¿no? Y luego puedo, bueno, y luego continúo probando, aprendiendo, construyendo y así itero. Y eso perfectamente me puede servir para validar mis hipótesis y luego las hipótesis que ya han sido validadas las puedo llevar a cabo, las puedo construir como elementos, como ítems de mi Product Backlog y las puedo tener en algún momento para que el equipo las implemente, ¿no? Y las empiece a trabajar, ¿no? Yo puedo mezclar las metodologías. De hecho, acá había una imagen en la cual el growth hacking está por aquí, ¿no? O por aquí, si mal no recuerdo, y es que se pueden combinar perfectamente, ¿no? No es que sean una receta, ojo, Scrum no es una receta que te dice haz esto, haz esto, haz esto. En realidad implica un cambio de mindset muy importante y de hecho he hablado sobre eso en alguno de mis artículos. Si en algún momento quieren saber un poquito más, o me pueden escribir, o pueden leer los artículos que tengo en mi LinkedIn. Eh, a ver que implica un cambio de mentalidad, ¿no? No basta con usar las herramientas para innovar, ¿no? Yo puedo tener, no sé, pues un rifle de caza y eso no me convierte en un cazador, ¿no? O sea, simplemente tengo la herramienta en la mano y ya, ¿no? Entonces, no sé, pues puedo tener la mejor guitarra del mundo, la más cara, y, o sea, si ni siquiera sé tocar una nota, o sea, no me vuelvo un guitarrista, ¿no? Entonces, de la misma manera, contar con las herramientas sin aprender y sin haber hecho el cambio de mentalidad o de estructuras mentales que implica, tampoco sirve, ¿no? Y de hecho, ese es uno de los motivos por los cuales las transformaciones digitales de Perú no están funcionando. Es porque a las personas les gusta usar las herramientas, les gusta promocionar mucho el uso de las herramientas, ¿no? Y que están haciendo algo, pero no les gusta cambiar la forma en la que piensan. Es difícil. El cambio a nivel mental nunca va a ser fácil, ¿no? Pero es la única manera de adaptarse, lamentablemente, ¿no? Y ¿qué es lo que se pierde? ¿No? Muchas veces es la capacidad de, bueno, la fase de validación, ¿no? Que debería ser constante en todo el lanzamiento, en todo, digamos, toda gestión de producto como tal. Ahora, genial, yo soy un Product Owner, ¿no? Y listo, soy ducho en Scrum, ¿no? Me metí a mi cursito de Scrum de Product Owner, ¿no? Mis 16 horas, ¿no? Me enseñó mi profesor que, no sé, conoce a alguno de los creadores del framework, ¿no? Firmó el manifiesto ágil, ¿no? Es un crack, ¿no? Listo, tengo mi certificado, lo llevé. ¿Eso me vuelve un Product Owner? La respuesta es no, ¿no? Simplemente, dame un segundito. Ah, listo, sería un trago. Listo. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Roman Pichler, ¿no? Es uno de los primeros, digamos, adeptos de Scrum como tal, ¿no? Nos habla de un framework de product management, ¿no? Que, bueno, bautizado con su nombre, ¿no? Nada egocéntrico, ¿no? El framework de product management de Roman, ¿no? Listo. Y nos habla de 6 áreas en las cuales debe trabajar un product owner, ¿no? Al inicio les comentaba que el product owner está una buena parte fuera en la cancha, ¿no? Trabajando con los usuarios, con los stakeholders, aprendiendo de la competencia, ¿no? Buscando cómo poder mejorar, ¿no? Cómo maximizar la entrega de valor constantemente, pero siempre debe estar con el equipo también, ¿no? Y debe estar disponible para ellos. Algunos autores dicen que un product owner neófito, por ejemplo, está 80% con el equipo como su jefe. Yo diría que hasta un 100% está como su jefe, diciéndole que si ya terminaron la historia de usuario, cuándo va a estar, por qué se retrasaron, qué van a hacer, ¿no? Etcétera, ¿no? Está haciendo un micromanagement increíble, ¿no? Eh, y tiene un 20% que está afuera, ¿no? A veces un 0% porque él no es el dueño del producto real. Y por otro lado, un product medio experto, ya un poco más ducho, está 80% fuera en la cancha, viendo la parte estratégica, ¿no? Trabajando en la visión, liderazgo del producto, adaptando el modelo de negocio, viendo si le alcanza el presupuesto, ¿no?
cuánto tiempo tenemos para vivir con esta cantidad de dinero, cómo están los flujos de caja, ¿no? Cómo están nuestros backlog de hipótesis, ¿no? Cómo estamos yendo en lo que es experiencia de usuario, qué tal va la deuda técnica, ¿no? Qué nuevas innovaciones tecnológicas han salido, con quién podemos hacer alianzas estratégicas, ¿no? Qué nuevos segmentos de mercado podemos llegar, ¿no? Si podemos sacar otra línea de negocio de repente o a pivotear un poquito, cómo está la data, nuestros procesos nos están permitiendo salir al mercado con la suficiente rapidez. Todo eso lo debería ver un product owner en realidad. Algunos expertos te dicen que a un 80% y 20% debe estar con el equipo, pero eso no quita que esté disponible para el equipo siempre porque se puede hacer refinamiento de tareas en cualquier momento. Ojo que no es un evento de Scrum como tal. No hay un evento en el calendario en el que te pongan refinamiento. No, no debería haber eso, porque eso no facilita la inspección y la adaptación continuas. Los valores de Scrum que les comentaba de transparencia, inspección y adaptación son constantes todo el tiempo. Yo no puedo ser transparente ahora y no serlo mañana, eso sería una cosa de locos, ¿no? Del mismo modo, si yo inspecciono y adapto ahora y mañana simplemente hago lo que se me ocurre como idea, entonces no estoy siendo congruente. No tendría ningún sentido, ¿no? Al final, ¿quién es el perjudicado? Yo, porque probablemente entrego un producto malísimo que nadie lo va a usar y a nadie le va a importar porque no le suma a nadie. Y la empresa, porque también me está pagando un sueldo por algo que no le aporta a nadie, no es dinero al agua, no hay retorno de inversión, como veíamos, ¿no? Y bueno, sí, claro que, ojo, que algo muy importante, quizás no sé si me lo han preguntado, es que solo por usar Scrum y así yo lo use de la manera perfecta, eso no significa que mi producto va a ser exitoso. Ojo, muy importante. No, Scrum no te garantiza nada, como te decía, no es una panacea. Lo que busca es maximizar de alguna manera tu capacidad de responder al cambio, a las condiciones de incertidumbre. ¿Y eso en qué se traduce? En que si yo no planifico a largo plazo, yo estoy reduciendo mi riesgo como negocio. ¿No? Si yo me puedo adaptar a las condiciones del mercado, a la presencia de un nuevo competidor, a la aparición de nueva tecnología, si yo me puedo adaptar a la necesidad de lanzar un nuevo producto, un nuevo nicho de mercado aparece que es perfecto para mí, y tengo una semana para lanzar un producto, pero si lo puedo hacer, entonces puedo responder lo suficientemente rápido y a la vez de responder rápido estoy minimizando el riesgo de negocio. ¿No? Esas son las dos aristas. Y aumento mi tiempo de respuesta, mi capacidad de responder y adaptarme, entonces reduzco el riesgo de negocio porque voy a poder lanzar un incremento de producto o un experimento, una prueba, aprender de ello y en base a eso inspeccionar y ver los resultados, si es que funcionó o no. Ahora, estos 6 pilares son súper críticos. De hecho, en uno de sus artículos, Roman Pichler te dice que un Product Owner es igual a un Product Manager más una X. Y esa X, que primero le denomina que es una incógnita, en realidad es la visión del producto, la validación, ¿no? La capacidad de entregar valor, ¿no? Y a la vez también es el ownership o eh, ¿cómo le podría decir? El adueñarse del backlog, ¿no? La característica de que ser el dueño del backlog, del product backlog como tal, ¿no? Recuerden que el product backlog es la única fuente de la verdad respecto al producto, ¿no? Lo que se tiene que hacer y puede tener ítems de muchas formas, ¿no? No tienen por qué ser solo historias de usuario, ¿no? Entonces, si lo han preguntado por ahí, de repente, ¿no? El Product Owner y el Product Manager en realidad, de alguna manera un Product Owner es como un Agile Product Manager, en realidad es un Product Manager que usa Scrum como tal, no como framework Agile, ¿no? Y trabaja un poco más cerca al producto, ¿no? Por lo general un Product Manager tiene una visión, está sedimentado en una organización un poco más jerárquica, ¿no? Entonces, y bueno, ahí puede trabajar con N frameworks, ¿no? O sea, hay muchas maneras de trabajar. En cambio, el Product Owner es un Product Manager que está usando una herramienta específica que vendría a ser Scrum, pero no por eso deja de ser menos Product Manager. De hecho, tiene que velar por los que se cumplan las condiciones de Scrum, ¿no? La parte de cultura no es solamente tarea del Scrum Master, ¿no? Lo que les decía de que se vele porque se cumplan los pilares y los valores de Scrum y que la confianza exista a nivel de equipo, ¿no? Es tarea también del Product Owner, no es solo tarea del Scrum Master.
Ojo, debería ser tarea de todos, en realidad, incluso, pero para eso se necesita un nivel de madurez que lamentablemente hasta ahora no he visto en Perú, en ningún equipo hasta ahora, ¿no? Y esto implica, este framework de aquí de gestión de producto, Product Management, implica que como Product Owner debo conocer muchas cosas, ¿no? Tengo que tener conocimientos core, digámosle así, pero van a haber algunas áreas en las cuales yo no puedo ser experto, ¿no? Y más bien la organización debe apoyar al Product Owner para que logre cumplir sus metas y se logre la visión de producto, ¿no? De hecho, áreas que ayudan, por ejemplo, está el área de marketing, el área de procesos, ventas y soporte, por ejemplo, ¿no? Áreas muy especializadas, ¿no? Conocimientos expertos ya, súper expertos de negocio, ¿no? O senior managers, digamos, ¿no? Deben apoyar al Product Owner y para eso sí, por ejemplo, es uno de los roles del Scrum Master, en los cuales se debe adoptar el framework de Scrum a un nivel alrededor del equipo, de manera tal que permita que el product owner y el equipo como tal, ¿no? Puedan hacer que el producto sea valioso para los usuarios, ¿no? Esto salir fuera del equipo, ¿no? Y ir escalando o ir generando los nexos, por así decirlo, a nivel cultural y a nivel de entendimiento del framework, estaría el Scrum Master. Eso no quita que el Product Owner sea quien trabaja con los stakeholders también, ¿no? Él debe encargarse de las conversaciones, establecer un vínculo favorable con los stakeholders, ¿no? Y acercarlos sobre todo al equipo. No debe ser un puente, debe ser un facilitador de que los stakeholders interactúen con el equipo de desarrollo, los usuarios también interactúen con el equipo de desarrollo. Product Owner no debe ser un elemento aislante, no debe ser un nexo también. Es parte y conector entre los elementos del equipo y los elementos que están alrededor de él. Ahora, si se dan cuenta, hay un montón de áreas y un montón de conocimientos que debe tener el Product Owner, y por eso es que les decía a un inicio que no basta con simplemente ser un experto o un entendido de un área de negocio para ser Product Owner. El framework de Scrum como tal es muy rico y en realidad es fácil de entender, pero es muy difícil de aplicar correctamente y mucho más difícil aún de dominar bien, ¿no? Ahora, hay muchas distorsiones en el mercado, sí, lamentablemente, y por eso también contribuye a que no se logre, pero no basta con tener expertise en algún área. De hecho, si trabajas con productos digitales, por ejemplo, uno de los conocimientos de un dominio que deberías tener es la parte de tecnología. Lamentablemente, mucho no se tiene hoy en día. No existen disfunciones de crear, por ejemplo, un Technical Product Owner, que no debería existir, ¿no? En realidad, el Technical Product Owner es como un Product Owner que ayuda, se supone, al Product Owner cuando van y le hablan de algo que él no entiende en la parte tecnológica, ¿no? Es, hola, Product Owner, tengo este alineamiento, bueno, ¿sabes qué? Estamos haciendo una evaluación de los proveedores cloud porque la factura nos está costando mucho este mes en el componente de Kubernetes. Es decir, ¿sabes qué? No entiendo de qué me estás hablando, habla con mi Technical Product Owner, ¿no? Eso pasa en la vida real. No tiene por qué ser así. De hecho, el rol de Technical Product Owner en realidad es una distorsión. Que nada, un miembro del equipo, bueno, está con suerte de Technical Product Owner, se le suele poner un nombre, pero en realidad no debería ser así. Ahora vamos un poquito a cómo un Product Owner puede, como tal, digamos, cuando recién empieza, ¿no? Y tiene la mínima cantidad de beneficios para la organización. Es un Product Owner nuevo, un Product Owner sin poder sobre el producto. Se le llama el Product Owner escriba. El Product Owner escriba es el que se dedica simplemente a leer y hacer historias de usuario y a escribirlas y no sale al mercado, no tiene ni idea de la competencia, ¿no? Simplemente está con el equipo y muchas veces le hace micromanagement. No, ese Product Owner en realidad no aporta a la organización, ¿no? Y bueno, lamentablemente suele suceder bastante, ¿no? Se quedan simplemente en el backlog, ¿no? 30 horas a la semana escribiendo historias de usuario, ¿no? Bueno,
y no tengo ni idea de qué está sucediendo en mi rubro, cómo está usando la gente el producto, ¿no? Qué tal penetración de mercado tengo, ¿no? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué innovaciones tecnológicas hay? ¿Cómo está la deuda técnica? No tengo ni idea de nada más, ¿no? Simplemente me preocupa escribir historias de usuario y probablemente velocidad y cuántas historias, puntos de historia está haciendo mi equipo, ¿no? Bueno, la siguiente disfunción es el Product Owner Proxy. De hecho, incluso he visto convocatorias de trabajo de Product Owner Proxy, que es una cosa de locos. El Product Owner Proxy es un nexo entre el Product Owner real y el equipo de desarrollo. Es una distorsión porque lo que hace es ser un cuello de botella en la comunicación, en la visión y en muchos aspectos. Es otro Product Owner que no aporta a la organización y de hecho no ayuda a que el equipo pueda madurar. Es hasta contraproducente, porque está haciendo una distorsión y se está, de alguna manera, madurando esa distorsión dentro del equipo, ¿no? Y cuando probablemente los miembros del equipo vayan a otras empresas o a otros equipos, van a llevarse esa distorsión con ellos, y el Product Owner Proxy también, ¿no? Luego, el siguiente Product Owner, la siguiente evolución básicamente es el Product Owner, el representante del negocio, el que sí habla con stakeholders, sí tiene un poco de participación, tiene algo de voz y de voto, ¿no? Prioriza, pero no ordena, en realidad, ¿no? Y no participa en la parte estratégica ni en la visión. O sea, está un poquito más arriba, pero no es dueño de la visión del producto. No tiene el suficiente poder para tomar decisiones, no tiene el suficiente poder para innovar, para decirle no a los stakeholders, para decir, lo que me estás pidiendo que se haga no tiene ningún sentido, o ¿sabes qué? Es muy buena idea, pero tenemos que validarla. No tiene ese poder, todavía no. El Product Owner Sponsor ya es un poquito más arriba, y se le dice sponsor porque por lo general ya tiene cierta responsabilidad sobre cosas como el presupuesto, por ejemplo, la vida del proyecto, ¿no? Cuánto dinero, cuánto tiempo podemos vivir con este flujo de caja, ¿no? Cómo están yendo nuestros clientes, cuánto dinero estamos recibiendo, cuántos son nuestros gastos, ¿no? Cómo conseguimos más presupuesto, ¿no? Si tenemos que hacer una ronda de inversión, ir a un comité, qué sé yo, ¿no? Él ya es responsable un poquito más. Y el Product Owner emprendedor es el Product Owner que aplica las 3 Bs, ¿no? El Product Owner que es dueño de la visión del producto, el Product Owner que experimenta, es un experimentador, prueba hipótesis, las valida, trabaja con el equipo, ¿no? Vela porque se cumpla el objetivo del sprint, ¿no? No pierde el foco, no distrae a su equipo con tareas que son urgentes a última hora, no le cambia la meta todo el tiempo, ¿no? Es un brother que aporta, vela por la cultura del equipo, vela porque se aplique el framework, es un product owner que puede colaborar con el equipo, que está disponible para refinar las historias de usuario, los elementos del backlog según se necesiten, ¿no? Tiene poder para ordenar el backlog, ¿no? Para tomar decisiones estratégicas, ¿no? Es como lo que se le suele llamar el mini CEO del producto, realmente. Es el dueño del producto como tal. Es el último escalón de madurez, por así decirlo, del product owner, ¿no? Y bueno, es la contraparte del product owner escriba, que simplemente escribe historias de usuario, ¿no? De hecho, irónicamente, el product owner emprendedor muchas veces no escribe historias de usuario, sí es dueño del backlog y delega o de alguna manera las tareas de escritura de historias, las puede hacer un miembro del equipo, es algo que, de hecho, las historias de usuario ni siquiera son parte de Scrum, son parte de Agile, pero no de Scrum, ¿no? Por eso es que no es que el product owner deba estar escribiendo historias de usuario, ¿no? Y curiosamente el product owner emprendedor o el mini CEO del producto no tiene tiempo para estar escribiendo historias, porque está muy ocupado analizando la competencia, analizando el mercado, recogiendo feedback de los usuarios, conversando, alineando la visión del producto con la visión de la empresa, ¿no? Si tienes que ver tantas cosas, o sea, tantas aristas a la vez como las que veíamos aquí, realmente vas a desperdiciar tu valioso tiempo de estratega, ¿no? De líder, escribiendo historias. Bueno, la respuesta es que muy probablemente no, ¿no? Y con esto, ojo, que no quiero decir que escribir historias sea una
mala tarea, no, pero al final, si solo te dedicas a escribir las historias, 100% de tu tiempo, o sea, realmente estás cayendo en una disfunción porque estás dejando de lado hacer tareas que realmente suman valor, ¿no? Y ahora, ya me parece que para terminar, ¿cómo podemos medir este valor? ¿No? Hay un framework que propone Scrum.org, que es el Evidence-Based Management, o gestión basada en evidencia, y te dice que para lograr la agilidad de alguna manera, que es la capacidad para responder, trabajamos con 4 aristas importantes. Una es el valor no realizado, el valor actual, el time to market, que es cuánto tiempo me demora en salir al mercado, y mi habilidad para innovar como tal, ¿no? Dentro de estos 4 aristas hay muchas métricas que se toman. Dentro de mi habilidad para innovar, por ejemplo, tengo mi deuda técnica, ¿no? El tiempo para mi... eh, por ejemplo, tengo las métricas de cuántos usuarios están dispuestos a responder o a conversar o a darnos feedback. Por ejemplo, en el time to market tengo un tiempo para sacar un release, para hacer un pase a producción, ¿no? El tiempo que me toma desplegar un feature. En el valor actual tengo, por ejemplo, cuántos usuarios tienen la versión actual de mi aplicación, cuántas personas usan mi aplicación, cómo está mi retención, ¿no? Y hay una serie de métricas, en realidad son un montón. De hecho, lo que te propone Scrum.org es crear un framework, eh, es usar este framework, mejor dicho, ¿no? Y no es una receta, en realidad, úsalo según las necesidades de tu producto. Simplemente busquen con estas siglas, si les interesa, EBMGT, van a encontrar la guía de Evidence Based Management, ¿no? Si les interesa, para que vean qué métricas pueden estar usando, perdón, para medir el valor que entregan a sus usuarios. En realidad son aristas que últimamente, digamos, al final, recaen indirectamente también en el valor de negocio, ¿no? Porque recuerden que generando yo valor para mis usuarios, también genero valor de negocio. Y bueno, eso sería todo. Creo que nos pasamos un poquito con el tiempo. Y gracias. Listo. Gracias, Alonso. Sí, es muy enriquecedor la sesión de hoy. Bueno, tenemos bastantes preguntas. Algunas de ellas ya inclusive entre lo que nos has estado comentando y lo que nos has estado explicando, creo que algunas han sido respondidas, pero igual te las hago saber para un poco terminar de completar la idea y poder darle forma, ¿no?, a lo que estamos comentando, ¿cierto? Sí, dale, dale. Ya, perfecto. La primera pregunta dice, ¿cómo se debe escoger a un product owner en una empresa? Ya. Ya, esto es muy simple. Bueno, no es muy simple, en realidad es algo complejo. Más que escoger, ¿no? El product owner es, de alguna manera, es un híbrido, digámoslo así. Tiene que sí tener probablemente expertise afín, muy afín, o expertise directo en el área que se está, en la cual va a estar el producto. ¿No? Por ejemplo, si es un producto de inversión, debería conocer sobre inversiones, digamos. Eh, y en realidad, algo muy importante que es un mito, es que los product owners no se deben formar. Y por el contrario, sí se deben formar. Eh, la formación es necesaria, es crítica, y no es suficiente porque también necesita práctica, ¿no? Entonces, una vez que tenga práctica y formación, puede... a ver, un segundo. Sí, no te preocupes, Alonso, sí, un segundito, no te preocupes. A ver, chicos, un poco continuando también con las preguntas y todo ello, no se olviden, Ya, el sí. día de mañana también continuamos las sesiones. Tenemos pronósticos para agilizar tu pay planning con Carlos Santa Cruz. Un poco le vamos comentando. Ya de repente un poco, Alonso, ¿ya? Sí, mejor ya. Ya, no te preocupes, no te preocupes, es propio, es propio. Sí, casi Eh, más de una hora en lo que nos vas comentando y creo que la garganta se resiente un poco. sí, en realidad hay que básicamente formarlos. No se olviden de la formación. La formación es muy importante y es algo que se deja de lado en las empresas. Dominio tecnológico creo que necesariamente hoy en día se debería tener de alguna manera, y dominio en el área de negocio que se debe tener,
son importantes, pero no suficientes. También hay que tener cualidades de liderazgo, habilidades blandas. Recuerden que el Product Owner es un líder, básicamente, ¿no? Y el liderazgo, bueno, hay personas que dicen que se puede desarrollar, hay unas que dicen que es innato, ¿no? Pero no está de más tener esa cierta disposición, ¿no? O habilidad de liderazgo innata. De hecho, hay muchos criterios para elegirlo, pero esos serían los básicos. Y al final no son necesarios tampoco. En realidad, incluso se pueden escoger product owners por sus habilidades blandas, porque al final el dominio del negocio lo puede ir desarrollando y puede tener un experto de negocio al lado con el cual le haga las consultas y le ayude a tomar las decisiones necesarias. No, no tiene por qué ser una limitante. Perfecto. Muy bien. A ver, continuamos con la siguiente pregunta. Alonso dice, soy un seguidor de tus artículos, Denis Barreda. Tal vez impresión mía, pero veo muchos product owners jóvenes. ¿Cómo empoderarlos para que no sean proxy product owners? Un poco lo que comentaste sobre proxy product owner, ¿no? Sí, en realidad la mejor forma de empoderarlos sería trabajar directamente con los Scrum Master. Se debe, digamos, hacer un trabajo porque lamentablemente el rol de Scrum Master está muy distorsionado. ¿Me escuchan bien? Porque creo que hay un poco de bulla al fondo. No sé si... ¿Todo bien? Escucho bien. ¿Lo escuchamos bien, Alonso? Sí, ¿no? Ya. Sí, sorry, estaba pasando una patrulla. Ya, entonces es mucho trabajo de lo que deben ser los Scrum Masters y los, bueno, lo que se llaman los Agile Coach, ¿no? En realidad se debe hacer de explicar y hacer que se entienda bien el framework a nivel de la organización, ¿no? Hay mucha distorsión hoy en día y para empoderar hay que formar. Lamentablemente es la mejor manera, y bueno, me atrevería a decir que es la única, formar a nivel de la organización a las empresas, o sea, toda la empresa, ¿no? A los colaboradores, a los jefes, a los gerentes, a todos los que sean management, y empoderar al product owner haciéndole entender también, formándole en su rol, ¿no? Y formando sus capacidades, ¿no? Hay que hacer mucha inversión en la formación de las personas y esa es precisamente la pata coja que suele pasar acá en Perú, ¿no? Lamentablemente por eso es que hay muchos proxy product owners. A ver, acá hay varias preguntas. Me voy a atrever a responder. ¿Les parece? Voy a buscarlas. A ver, hay una pregunta que dice, ¿en tu experiencia en el BCP se aplica correctamente el framework? Ya, esa pregunta no la puedo responder, así que la voy a saltar por confidencialidad. No, me encantaría responderla, créeme, pero no lo puedo hacer, ¿no? La siguiente pregunta, ¿qué diferencia hay entre un sprint review y una retrospectiva? Bueno, la voy a responder rápidamente, aunque esa pregunta es de Scrum. El sprint review, les comentaba, es una reunión de negocio donde se ven el incremento de productos, se analizan las condiciones del mercado, qué están haciendo los competidores, luego las métricas de negocio. Es una reunión de negocio básicamente donde participa todo el equipo. En la retrospectiva también participa todo el equipo, pero la retrospectiva es una reunión para hacer una inspección de cómo hemos estado trabajando en el sprint y qué cosas podemos mejorar. Se toma un acuerdo que luego se lleva al sprint backlog del próximo sprint y se pone como mejoras, ¿no? Se pone como una historia para mejorar e ir mejorando cada vez procesos, ¿no? Eso es algo un poco de lo que tomó Scrum de Lean, que era la mejora continua, ¿no? Entonces, a grosso modo, esa es la diferencia, ¿no? Las dos reuniones se inspeccionan y adaptan, pero en la retrospectiva inspecciono y adapto el, digamos, el trabajo de equipo y permite que madure más el equipo. Y el sprint review es para inspeccionar el elemento, el incremento de producto y ver las condiciones alrededor del producto como tal, tales como mercados y métricas. Sí. A ver, continuamos, Alonso. Dice, ¿qué opinas del modelo operativo Agile donde existen tribus, COEs, chapters, squads? ¿Funciona? Eh, bueno, es una pregunta interesante. Ya, de hecho, suele pasar bastante. Ese modelo, en realidad, es el modelo de ingeniería de Spotify. Podría hablar un montón sobre eso, pero me iría como en 5 horas. Ya, pero, digamos, yo digo que si se está usando, ¿no? Y de hecho, bueno, creo que no. Voy a responder tu pregunta con una pregunta.
pregúntate si Spotify todavía utiliza ese modelo. Y ahí está la respuesta. Creo que es la mejor manera de que te lo pueda responder. Vamos a la siguiente pregunta. Correcto. El siguiente dice, ¿cuál es la principal diferencia entre Product Owner y el Scrum Master? Ya, eso es fácil. En realidad, el Product Owner es el dueño del producto, es el dueño del backlog, no es el responsable de maximizar el valor del trabajo del equipo de desarrollo. Y el Scrum Master, por otro lado, es el miembro del equipo que se encarga es el coach, vela por la madurez del equipo, ¿no? Enseña al equipo a usar el framework, ¿no? Digamos, busca que se cumplan los eventos, que el equipo interiorice por qué se dan los eventos, que se cumplan los valores de Scrum. No, todos lo deberían hacer, pero mientras el equipo no madura, en primer lugar lo hace el Scrum Master. El Scrum Master vela porque se aplique el framework a toda la organización también y que la organización entienda qué es Scrum, por qué se usa, para qué se usa, ¿no? También es uno de los que remueven impedimentos del equipo cuando son muy críticos. Y con esto es algo bien interesante porque remover impedimentos no quiere decir solucionar problemas, ¿no? El Scrum Master no es un solucionador de problemas, es un removedor de impedimentos críticos, ¿no? Pero el equipo de desarrollo es quien remueve sus impedimentos de por sí, como parte de su trabajo para madurar, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, básicamente eso es. Perfecto. Ahora, ahora, tengo una pregunta, y a veces es una pregunta bien interesante. La posición de PO que maneja el 100% del framework tiene team members altamente irritables. Ya, en realidad, ya, esa es una pregunta muy interesante, no me ha sucedido, ¿ya? ¿Qué se podría hacer? Bueno, en realidad creo que Tiene que no ver un poco más, entendería. creo, con habilidades interpersonales, ¿cierto? Sí, o sea, bueno, buscaría trabajar de repente individualmente con las personas, un poco coacharlas, entender por qué se irritan. Yo no entendería en qué momento se deberían irritar, de repente porque se frustran, ¿no? Creo que eso sucede cuando no se trabaja en equipo y no hay colaboración, más que nada, ¿no? Se trabaja mucho a dedo o poniendo culpables, ¿no? No colaborando y trabajando como un equipo maduro, ¿no? O en camino a la madurez, ¿no? Hay cierta forma de frustración o ciertos roces que no deberían existir, ¿no? Cuando ya se tiene un equipo que realmente está aplicando el framework como tal. Pero para eso no basta con que lo aplique lo domine simplemente, por así decirlo, el Product Owner, ¿no? En realidad, el Scrum Master debe hacer un trabajo ahí para que el equipo interiorice y entienda el framework y lo vaya aplicando de manera adecuada. Ahora, si con eso no se corrige, ¿no? De alguna manera, digamos, corregir, ¿no? Este tema en realidad sí podría haber un coaching de o un seguimiento, ¿no? Eh, un acompañamiento, mejor dicho, ¿no? Uno a uno con las personas. Y así como hay que hacer inspección y adaptación a nivel de producto y equipo, habrá que hacerlo a nivel personal, ¿no? O sea, de hecho, inspeccionar por qué reacciono así, ¿no? E irme adaptando poco a poco, ¿no? O sea, es lo único que queda. Perfecto. A ver, un product owner debería dar más de un producto. No, no es lo óptimo. En realidad, un product owner debería estar para un solo producto. Suele suceder mucho en el mercado que se tiene un product owner que ve más de dos productos y mi respuesta es, ¿con qué tiempo lo vas a hacer? Porque en realidad, si te das cuenta con todo lo que tiene que hacer el product owner, o sea, que tiene los dos productos, o sea, a menos que seas, no sé, que el tiempo transcurra diferente para ti, ¿no? O sea, no te va a alcanzar el tiempo, ¿no? Y de la misma manera, tener un solo producto y tener más de un product owner es otra distorsión, porque en realidad quitas la capacidad de decisión. En ese caso sí hay una salvación, que lo que se suele hacer es que si mi producto es muy grande, se divide en dos subproductos, por así decirlo, y tengo un product owner por cada subproducto, ¿no? O lo puedo dividir en más, ¿no? Por ejemplo, productos tan grandes como Spotify tienen el buscador o el recomendador o no sé, pues el módulo para podcast, ¿no? Cada uno puede ser un producto como tal y cada uno puede tener un product owner, ¿no? Dueño de ese producto, ¿no? Pero no hay un solo product owner de todo Spotify, digamos, como tal, ¿no? Porque ya el producto es gigantesco, ¿no? A Eh, ver, acá hay otra pregunta. Dice, ¿aporta que el Product Owner maneje temas técnicos o experiencia, analista funcional, por ejemplo? bueno, no entiendo la parte del analista funcional, ¿ya? Pero sí aporta, obviamente, que maneje temas técnicos. Si el producto que está viendo es de tecnología, de todas maneras lo tiene que hacer.
conversé un poco de la disfunción del Technical Product Owner, cuando el Product Owner no se quiere formar y no quiere aprender, o no tiene esa disposición, ¿no? Y simplemente delega las decisiones de la parte técnica a un Technical Product Owner, que está mal llamado porque al fin y al cabo es un miembro del equipo de desarrollo, al fin y al cabo, ¿no? Sí conviene que lo sepa, es como expertise en el dominio, ¿no? Si es digital, de todas maneras lo va a tener que saber. Y Dios, o sea, hoy en día hay tantos productos y un gran porcentaje son digitales que, o sea, es como de locos no conocer de, de tecnología. Y bueno, el expertise en el dominio de negocio, lo comenté, sí es importante, suma, pero no mata porque en realidad lo puedes ir desarrollando, ¿no? O sea, conforme. Y puedes tener un analista de negocio o un analista, no sé cómo le llaman, si le llaman analista funcional en tu empresa de repente, ¿no? Y que te acompañe y que sea tu experto al cual le puedes consultar, ¿no? O sea, no hay ningún problema. A Ya, ver, otra pregunta dice, si Scrum no me garantiza que mi producto sea exitoso, entonces ¿por qué debería aplicarlo? ya. ¿Por qué debería aplicarlo? En realidad, algo muy curioso es que Scrum no es que debas aplicar Scrum, ¿ya? Ese es un gran problema a nivel de las empresas acá. Nadie te obliga y te pone una pistola en la cabeza para decirte, vas a usar Scrum porque vamos a usar Scrum. No. Scrum es una decisión. Lamentablemente, acá se impone mucho y se dice, vamos a usar Scrum. Hablé un poquito sobre eso cuando mis procesos no están listos, ¿no? Cuando de repente yo uso Scrum, genial, vamos, experimentamos, hacemos de todo, pero por tema de procesos, mi pase de producción demora 3 semanas, ¿no? Entonces, todo lo que hago no tiene ningún sentido y Scrum no me va a beneficiar en nada. No hay nada que te garantice el éxito al 100%, y eso te lo digo desde ya, ¿no? O sea, ningún framework, ninguna metodología te va a garantizar el éxito al 100%. Nada te obliga a usar Scrum tampoco. Es simplemente una de las opciones disponibles, es una de las más maduras y de las cuales hay, lamentablemente hay mucha distorsión, pero también hay mucho material que te puede sumar un montón y explicar, del cual puedes aprender, sobre todo si ves material en inglés o del extranjero. Pero no te confíes tampoco porque créeme que en todos los idiomas hay material distorsionado, ¿no? Pero es simplemente una de las opciones como tal, ¿no? No es que debas usarlo, ¿no? De repente lo debes usar porque en tu empresa lo usan, ¿no? Y bueno, en ese caso, mis condolencias, si es que no se entiende por qué se usa Scrum, ¿no? Pero en realidad no hay un deber, ¿no? Es una decisión de usar Scrum. Y tiene mucho sentido de si, por ejemplo, en mi contexto es como una herramienta, ¿no? Yo tengo que, no sé, pues, clavar un clavo, ¿no? Lo puedo hacer con una motosierra, ¿no? De repente sí, a golpes, no a la fuerza, ¿no? O lo puedo hacer con un martillo, ¿no? Y hay herramientas que en situaciones hacen más sentido o me dan mayor beneficio, ¿no? Y dependiendo del contexto y de la organización, o sea, recordemos que todas las empresas son diferentes, tienen procesos diferentes, culturas diferentes, están en entornos diferentes, bajo legislaciones diferentes, hay demasiadas variables para decirte que Scrum es la solución a todo, no lo es, ¿no? Pero eso responde la pregunta. A ver, Alonso, hay otra pregunta, bueno, en la parte de consultas o de chat han estado también colocando preguntas. Dice, ¿quién es el jefe del PO? ¿Un Product Manager? No, esa es una distorsión en realidad, ya. No es que el Product tenga un jefe, en realidad, el Product es como un, digamos, ¿cómo te lo puedo decir? Idealmente debería ser el CEO de la compañía, de alguna manera. Ya debería ser o el comité estratégico, los gerentes, las personas que van la parte de estrategia, que esté por encima, pero alineado a tu producto, ¿no? No es que deba ser el product owner le reporte a alguien, ¿no? De alguna manera va a depender un poco de tu jerarquía, ¿no? De la empresa, ¿no? Pero basta con que esté esa alineación, ¿no? Y esa parte estratégica en sintonía con el producto como tal, esa sería una buena decisión de dónde, a quién reportarle un product owner. Ahora, muchas veces hace sentido que sea el CEO cuando el producto realmente es core del negocio, ¿no? Y sobre todo si es una empresa que trabaja con mucho en digital, ¿no? De repente en banca, por ejemplo, no sucede tanto porque el core de negocio es la parte financiera, ¿no? Pero igual es crítica para habilitar que esos servicios precisamente se den a nivel distribuido digital, ¿no? De alguna manera. Pero no son el 100% de la actividad, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí va a depender mucho de la empresa, ¿no?
Y eso es, simplemente esos requisitos de la alineación, ¿no? De la parte estratégica, visión y, bueno, y nada más, ¿no? Al fin y al cabo. Ahora, me has dicho, hay otra pregunta interesante. Si el Scrum Master y el Product Owner tienen tareas en común. Bueno, lo que tienen en común es velar por la cultura, por los valores de Scrum, ¿no? De repente, digamos, estar en contacto con el equipo de desarrollo, ahí tienen una cierta afinidad, ¿no? Participan en eventos en común, como la retrospectiva, el planning, ¿no? El sprint review, ¿no? Trabajan en conjunto todos para definir la meta del sprint, ¿no? Por ejemplo, pero la definición de los dos como tal es distinta, ¿no? Por eso es la diferencia. Bueno, la pregunta de la principal diferencia entre el Product Owner y el Product Manager, ya la comenté, en realidad el Product Manager es un gerente de producto tradicional, no necesariamente usa Scrum ni algún framework ágil, ¿no? Y la definición que daba Roman Pichler es, por ejemplo, que un Product Owner es un Product Manager más las 3 Bs de la visión, ¿no? La validación y perdón, la visión, la validación y la segunda B, tengo que tener una laguna mental, zorrilla, más la gestión del producto, del product backlog, ¿no? Y ya A está. ver, acá hay una pregunta, Alonso. Dice, ¿el EBM Sí. lo debe gestionar el PO? El EBM en realidad, bueno, el EBM si lo puedes ver como si crean un dashboard, por ejemplo, de métricas, en realidad el dashboard debe ser transparente para todos. No es que lo gestione el PO, el dashboard en verdad lo debería construir el equipo. Las métricas quizás que van ahí se deben definir en conjunto, ¿no? Pero últimamente la idea, digamos, de qué métricas puede tener, es más probable que la tenga el Product Owner por lo mismo que está en constante inmersión con el mercado, los usuarios y los stakeholders del negocio y también con el equipo, ¿no? Pero las métricas deben ser transparentes. Acuérdense que uno de los pilares de Scrum es la transparencia. Y esas métricas las deben conocer. Cuando hablo de transparencia, en realidad lo elevo incluso a los stakeholders. Los stakeholders deben saber cómo vas. No debes esperar a que haya un sprint review para decirle, hola, stakeholder, mi retención está en 1%, o tengo mis campañas que solo llegan a 3 personas, no sé por qué, no, o sea, ese tipo de cosas se debe transparentar a todo nivel, ¿no? Y un dashboard de que use o no EBM en realidad debe estar disponible para todos. Ahora, la gestión la hace el equipo como tal, ¿no? O sea, no, y la construcción, bueno, la va a hacer el equipo de desarrollo, ¿no? Perfecto. Acá hay una parte donde creo que están haciendo una consulta sobre la gráfica que mostraste sobre Scrum y Design Thinking. Si podrías dar un Sí, ejemplo para poder entender esa gráfica, dice. sí, o sea, en realidad el ejemplo es, yo tengo mi producto, puedo tener un producto maduro, ya, un ejemplo puntual, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, no sé, Yape, por ejemplo, ¿no? Digamos que bueno, tengo Plin, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nació Plin, por ejemplo? Ya vamos a hacer una especie de retroconceptualización de un producto, ¿ya? O de un feature de un producto. ¿Ya? Entonces yo tengo la aplicación de banca de Interbank, por ejemplo, ¿no? Vamos a llamarle el Banco Verde para no chocar con nadie. Tengo la aplicación de banca del Banco Verde, ¿ya? Entonces yo creo que uno de los problemas que tienen mis usuarios o mis clientes, ¿no? Puede ser el hacer transferencias, ¿no? Porque escribir el número de cuenta, no sé, pues es complicado, algunos se olvidan, se pierden su número, mucha gente no sabe su número, ¿no? Si pudiera hacerlo con el número de teléfono, ¿no? Sería genial, ¿no? Entonces, bueno, ok, vamos a la etapa de solución de problemas, ¿no? Entonces conversamos con usuarios, ¿no? Hacemos entrevistas, vamos a la etapa de empatizar, luego hacemos investigación, vemos cuáles son sus puntos de dolor, hacemos un journey de los usuarios, creamos las personas, ¿no? Los perfiles que tienen, definimos cuáles son el problema que tienen, ¿no? Ideamos posibles soluciones, vemos que sí, el problema, digamos que ya lo definí, ¿no? Que es precisamente el dolor que hay al hacer transferencias con el número de cuenta. Entonces, ideamos posibles soluciones. Se me ocurre crear un número de usuario o con el número de teléfono, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a probar, ¿no? Vamos a entrar a la etapa de línea startup. Voy a hacer un test AB en el cual a mi producto, en el app del Banco Verde, voy a crear un módulo, un push, un pop-up, mejor dicho, que te dice, ahora puedes transferir usando tu número de teléfono. Entonces,
voy a ver cuánta gente de verdad, por más que la funcionalidad no esté implementada ahorita, porque acuérdense que el Lean Startup viene del Lean, que es minimizar el trabajo no realizado. Entonces yo no voy a poderme implementar una característica de producto si todavía no, o sea, compleja, si no sé si va a funcionar. Entonces lo que hago es, veo cuánta gente hace la simulación de escribir su número de teléfono y dan enviar y de repente le muestro, uy, disculpa, ocurrió un error, ¿no? Y bueno, ya, genial. Me gano algo de disconfort de alguna manera y luego de repente los puedo llamar para no impactar en la satisfacción de los clientes de repente, ¿no? Lo pruebo con 100 usuarios y veo cuántos de los 100 realmente les interesó hacer la transferencia con el número de teléfono, ¿no? Entonces ahí yo ya desarrollé mi experimento, aprendí porque he medido cuántos usuarios han realmente dado, imaginemos que fueron 80, ¿no? Entonces, ok, tiene sentido que yo ahora construya esta funcionalidad porque realmente, ¿no? He visto que de 100 personas, 80 la usaron, ¿no? Entonces, ok, bueno, claro que previamente debía haber hecho una definición de hipótesis, ¿no? Mi hipótesis es que de esta funcionalidad va a impactar a este segmento de usuarios, ¿no? Con tales características, no sé, jóvenes menores de 35 años que ganan entre 3.000 y 10.000 soles, ¿no? De un nivel socioeconómico A, B, digitales, ¿no? Que han usado la aplicación en los últimos 3 meses, qué sé yo. No tengo mi segmento, mi hipótesis de que lo van a usar al menos 3 de 10 personas, ¿no? Y bueno, y luego cuando valido resultan 8 de 10. Entonces, es una hipótesis exitosa, validada, entonces ya aprendí eso. Y luego, genial, en base a eso yo puedo crear una historia, ¿ya? ¿No? O una épica, si están usando Agile, ¿no? De transferencia bancaria, interbancaria con número de teléfono, ¿no? Y ya, y luego ya entro a lo que es Scrum, ¿no? De ponerlo en mi Product Backlog y hacer todo el ejercicio, ¿no? Eso es básicamente cómo se podría usar, digamos. ¿No? Perfecto, Alonso. Ahora, Acá hay una pregunta donde dice, ¿existen indicadores para medir el valor del producto? sí, o sea, de hecho eso va a depender bastante de qué producto hagas. En realidad, básicamente, una manera indirecta de medir el valor es medir la satisfacción de tus usuarios, ¿no? Hay un montón de métricas, la más simple es el NPS, ¿no? El nivel de Net Promoter Score para ver qué usuarios tienes que son evangelistas de tu producto, cuántos son usuarios como que pasivos y cuántos son detractores que probablemente se van a ir, ¿no? Hay muchas métricas, de hecho, te recomiendo que en verdad lo busques, va a depender del rubro, de tu tipo de producto y de tu mercado, pero sí hay métricas, de todas maneras hay. Ahora, ¿qué consideras importante desarrollar para pasar a ser un product owner siendo de sistemas? En realidad, desarrollar habilidades blandas, aprender del framework, ¿no? Aprender de negocios un poco, ¿no? El expertise o el dominio en un dominio específico lo puedes ir desarrollando si no es tanto problema. Probablemente en el sector en el cual has estado trabajando, si por ejemplo has sido un programador en banca, probablemente seas un proveedor en banca, no tendría mucho sentido que te vayas a salud, ponte, ¿no? Otro rubro en el cual eres como que empiezas de nuevo, no va a ser más difícil, no quita que sea imposible, ¿no? Y bueno, en realidad, después les comparto un link, pero hay una URL del Learning Path, o sea, la ruta de aprendizaje de un Product Owner, que está en scrum.org. Y eso precisamente responde a la siguiente pregunta. Hay varias casas de estudio que se certifican en Scrum. Y hay un montón, hay demasiadas. Creo que hay más certificadores de Scrum que granos de arena en las playas de todo el mundo, ¿no? Pero, y esto es a mi gran criterio, ¿no? De manera personal, creo que solamente hay dos, y son, bueno, podría decir tres, que son respetables, ¿no? Y yo la que recomiendo es donde yo estudié, que de hecho es scrum.org, ¿no? Scrum.org, donde vieron que estaba referenciado en el Evidence-Based Management, el EBM. Eh, Ese Scrum.org en realidad es la que recomiendo. En realidad la ventaja que tiene respecto a otras es que uniformiza sus programas. En realidad los programas son alineados entre todos los trainers. La rigurosidad para ser un trainer es altísima, ¿no? No es así de fácil ser un trainer de Scrum.org. Y bueno, las otras dos son Scrum Alliance y Scrum Inc., que es el otro creador de Scrum, que es Jeff Sutherland. También son buenas, ¿no? El problema es que sus entrenamientos no
no están uniformizados, ¿no? Va a depender mucho de qué instructor te toca. Y si es un instructor conocido, famoso, te va a cobrar carísimo, ¿no? Lamentablemente. Entonces, bueno, eso responde la pregunta de Jenner. A ver, ¿cuál es la línea de formación de un Product Owner? Ah, a ver, se arma en base a la experiencia. Ya. En realidad tiene que ir desarrollando las competencias necesarias de un product manager, ¿no? Conocer del framework de Scrum no es suficiente. Tiene que aprender del framework de Scrum, cómo aplicarlo y ir ganando dominio o sea, experiencia en el dominio del negocio que está desarrollando, ¿no? O en el rubro de mercado, ¿no? Va a tener que ir desarrollando eso. Ahora, la línea de formación en realidad es compleja, en realidad el framework también cambia cada cierto tiempo y en realidad, digamos, tú puedes conocer del framework y lo que va a variar bastante es el contexto de negocio en el cual estás, ¿no? Que es cambiante todo el tiempo, ¿no? Puede que tu industria se revolucione, puede que salga una nueva innovación que cambie todo, puede que la competencia cambie, que la estrategia de tu empresa cambie, ¿no? Que pueden pasar muchas cosas en realidad. La línea de formación es que hay product owners, digamos, más maduros, pero no es que haya un product owner experto que sea capaz de sacar adelante cada producto. No, en realidad eso no va a existir, ¿no? Recuerda que trabajas en entornos donde la incertidumbre es constante, ¿no? Hay muchas variables a considerar y eso evita que, digamos, el product owner alcance como que una madurez absoluta, digámoslo así, ¿no? A Ahora, ver, Alonso, de repente para un poco cortándote por esta parte, hay algunas preguntitas todavía que siguen saltando en la parte de comentarios. Hay una que dice, ¿qué recomendaciones le das a un team members contra Scrum Master que se creen superpoderosos e intocables? Creo que hay una eh, especie de rencilla, creo ahí. Están teniendo. sí, lamentablemente es una, bueno, en realidad, si, lo que recomiendo es mantener una cultura saludable a nivel de equipo, ¿no? Si tienen ese problema con el Scrum Master, en realidad ningún miembro del equipo de desarrollo es, digamos, indispensable, por así decirlo. La idea es que el equipo busque lograr la madurez. Si un miembro del equipo en realidad no está colaborando a que esto se logre, en realidad se debería retirar, ¿no? Porque no está sumando. De repente va a sumar mejor en otro equipo que tenga diferentes características, ¿no? El Scrum Master se puede cambiar, ¿no? O sea, no es que, o se puede conversar, ¿no? Bueno, claro que cambiar a una persona o retirarla de alguna manera debería ser como que la última alternativa, ¿no? Pero se puede conversar, ¿no? A veces hay personas que adoptan roles sin tener las calificaciones, lamentablemente, ¿no? Ni preocuparse por desarrollarlas, ¿no? En ese caso es el que yo veo conveniente hacer el retiro o el cambio del miembro, ¿no? O sea, si no se puede entablar un acuerdo, una comunicación, una cultura saludable con el presente, entonces se está perjudicando en última instancia a la empresa, porque no se van a poder lograr los resultados sin tener un entorno que fomente el trabajo en equipo ni la creatividad ni la colaboración, ¿no? Por una persona, ¿no? Por un elemento, digámoslo así, ¿no? Por una persona adicional. Ahora, bueno, ya respondí esta pregunta de la línea de formación. No, no estoy con coronavirus, simplemente me dio el aire en la garganta. A ver, ¿cómo llegué a ser product owner? Bueno, en realidad básicamente un día me dijeron, hola, hemos creado este producto, vas a ser el product owner, ¿no? Fue un jefe que ya me conocía, ya había trabajado en varios brainstormings y varias carteras de prototipos, digámosle así, ¿no? Así que por mis habilidades y por diversos motivos me dieron la oportunidad, ¿no? Y bueno, como entré a BCP, me reclutaron, ¿no? Una reclutadora que ha sido la mejor reclutadora que he conocido hasta ahora. Bastante incipiente me estuvo buscando, bueno, al final la acepté y después de las entrevistas entré, ¿no? Así simple. No postulé ni nada, en realidad, me reclutaron. Ahora, ¿qué herramientas de análisis utiliza el Product Owner? Ya, no recomiendo herramientas, en realidad, si te refieres a análisis de mercado y todo lo demás, pues va a depender de tu rubro, ¿no? Va a depender mucho. Ahora, si te refieres a herramientas tecnológicas, pues, no sé, pues, por ejemplo, para eh,
por ejemplo, puedes usar Mural para tus planning, tus retros, tus fan retro para las retros, para la colaboración de equipo, para análisis, de repente puedes hacer una matriz de Liebig para la estrategia, ¿no? No sé, pues un DAFO, o sea, hay un montón de herramientas que se pueden usar, va a depender de tu industria y tu formación, en realidad no hay como que la herramienta eh, única, ¿no? De hecho, por eso existen un montón de herramientas, porque todas se adaptan a distintas condiciones, características y formación de las personas, ¿no? Y bueno, eso no suelo recomendar herramientas en realidad. Ahora, las capacitaciones al usuario están a cargo del PO. No, en realidad las capacitaciones al usuario podría de alguna manera velar que las haga el PO o el Scrum Master, pero no debería ser el que está a cargo. El que está a cargo es la empresa como tal. Ahora, los que sí podrían ejercer su derecho de recibir la capacitación es el equipo como tal, ¿no? Sustentándolo con los senior managers para explicar los beneficios detrás y todo lo demás, pero lamentablemente eso muchas veces está alineado y es una limitación hoy en día, ¿no? De las empresas bueno, que trabajan acá en Perú, ¿no? No hay mucha voluntad para formar, ¿no? Y bueno, se suele tercerizar mucho con consultoras que no garantizan que formen. Entonces, que hay una formación adecuada, ¿no? Y sin distorsiones. Mi recomendación es que busquen que sea de una de las empresas que les comentaba que son respetables, ¿no? Para reducir al máximo el riesgo de que la formación esté distorsionada, ¿no? Y bueno, en última instancia pueden tener que hacer lo que hice yo, que es formarse por su cuenta, o sea, invertir de su propio dinero. Lamentablemente es caro, o sea, no les va a salir barato, pero bueno, o sea, da sus frutos, ¿no? Vale la pena. A ver, ¿qué opinas de los perfiles T dentro de un team? Ya, no sé qué se refiere con perfiles T, sería bueno que me aclares. O si no, Alonso, Vamos de a... repente priorizamos algunas porque creo que siguen cayendo las preguntas. Ahí creo, Sí, igual va tus números de contacto, o en este caso tu correo para cualquier sí, consulta. Acá hay una pregunta, ya. dice, si el PO ha identificado a un stakeholder y quisiera hacer una alianza con él, ¿iría el PO o un representante de relaciones públicas del equipo? No, debería ir el Product Owner. En realidad, podría ir con alguien del equipo, adicionalmente, pero debe estar el Product Owner también, ¿no? Deberían estar los dos. O sea, los Product Owners, el Product Owner debe valer que no se aíslen los stakeholders del equipo como tal. O sea, no deberían, digamos, de tener solo contacto cuando el stakeholder va a visitar, por así decirlo, ¿no? O sea, o va para el sprint review, ¿no? Debería velar porque vayan. Así que mi idea es que vayan los dos. O sea, encantado, ¿no? Que vaya alguien del equipo de desarrollo también y vaya el product owner, ¿no? De A repente ver, hay una un par de pregunta. preguntas más, Alonso. Un par de preguntas Sí, más, hay porque una ya creo que pregunta la hora está un interesante. poco avanzada. Ya, yo voy a escoger una pregunta. Hay una pregunta ¿Ya? que dice: ¿hasta qué punto el backlog lo definen los team members? He visto casos en los que el PO toma el planning aparte y no veo un cruce entre lo que pasó en un refinamiento y el mismo backlog, ¿no? ¿Qué herramientas, artefactos o procesos funcionarían mejor en este contexto? Ya. Los que el PO toma el planning aparte. Ya, esa es una distorsión enorme. En realidad, ahí lo que se debería hacer es conversar con el Scrum Master para que vele, porque todo el equipo debe trabajar en el planning, debe trabajar todo el equipo como tal, ¿no? De hecho, también deberían estar usuarios y stakeholders, ¿no? Si bien es cierto, el product owner tiene la última palabra, por así decirlo, sobre qué ítems van en el product backlog, eh, no debería darse el caso en el cual abusa de esto como un poder para imponer sobre el equipo, ¿no? Porque lo que va a pasar en ese caso es que la visión del equipo como tal, ¿no? Del producto, mejor dicho, no se va a interiorizar por el equipo porque va a sentir que es como una especie hay un vacío en el cual no se está escuchando su palabra ni su opinión, ¿no? Y en realidad todos deberían poder aportar, pero cuando aportan con ideas o con palabra, al fin y al cabo lo que manda es la data, ¿no? A los resultados y los resultados de negocio, ¿no? Y los indicadores que se tienen de valor, de satisfacción de clientes, ¿no? O sea, al fin y al cabo, eh, todos deberían poder aportar al backlog, ¿no? No es que el product owner, eh, digamos, secuestre el backlog de alguna manera, ¿no? Y tenga su planning aparte, ¿no? Donde él solo llena las tareas, ¿no? O sea, esa es también
la disfunción del escriba que comentaba inicialmente, ¿no? Eso se debe trabajar mucho, también formando al Product Owner para indicarle que puede estar aportando en muchas más áreas, ¿no? Perfecto. A ver, y de repente una última, ¿no? Acá dice, bueno, básicamente más sobre bibliografía, ¿no? ¿Qué libro recomiendas para profundizar en este tema del PO? Dice. Ya, a ver, ¿qué pregunta era? Disculpa, me perdí, estaba leyendo un poquito. Sí, Brando Maco, casi al final, para un poco ya Ya, de repente ir terminando con las preguntas. Hay varias consultas, de hecho, ¿no? Y sí, siguen cayendo, mira, teníamos como, en realidad llevamos 22 ya te vas respondiendo 22 más 3 son 25 ya. ya. A ver, ¿la de Dice, qué libro recomiendo, no? sí, Ya. Ese libro, bueno, te recomiendo bastante, hay un libro de Roman Pichler, justamente la persona que estoy comentando. Les voy a pasar la URL, a ver, creo que puedo entrar al chat. Si ujú, todavía estás acá, te la voy a pasar. A ver, ¿dónde está? A ver, no veo el chat. Chat, acá está el chat. Ya, a ver, dame un segundo. Voy a ver. Ah, ya cerré esto. Ya. El libro se llama Gestión de Productos Ágiles con Scrum. Ya. Ahí van a ver bastante de lo que he hablado. De hecho, también están cosas como el rol del Product Owner en los eventos de Scrum como tal. El libro es un poquito antiguo, eso sí. Hay algunas palabras, algunos términos que no están tan bien, digamos, a veces se habla de proyectos, por ejemplo, que ya no se suele hablar en la guía de Scrum, ¿no? Pero igual es una joya en realidad. Acá les paso la URL, ese es el libro, en Amazon lo pueden adquirir o lo pueden adquirir en otro lado. Ese libro es el que recomendaría, es un libro buenísimo en realidad. A mí o sea, lo he leído y es como el libro que recomiendo para todo el que quiera transicionar a ser un Product Owner eventualmente o para Product Owners nuevos. Bueno, Product Owners ya más experimentados que quieren de alguna manera, ¿cómo le podemos decir? Reforzar algunos puntos, ¿no? De repente cuestionar si cómo están aplicando el framework es la mejor manera para maximizar el valor real, ¿no? Que están aportando a la empresa.